6 minutos 7 exactamente, pasan de las 7 de la tarde. Estamos de vuelta después de los servicios informativos de esta casa de RPA Noticias y como cada jueves aterriza en los estudios el gran Teber. ¿Qué tal, Teber? Buenas tardes. Buenas tardes, pues hoy estoy muy contento porque traigo amigos y eso para mí siempre es un orgullo y un placer. Vinimos de una línea de recorrer un poco eso, la riqueza del asturiano en las letras, el recordar a Igor Medio como un gran músico que marcó también una línea de trabajo hace años. Y hoy traemos al grupo Algaire, que tenemos la suerte de que es uno de los grupos más nuevos que tenemos en Asturias, que nace en el verano de 2019, empezaron por la Puerta Grande, se conocieron en el Festival Intercéntrico de Lorient, que es como si fuésemos nada aquí a la esquina a vernos, ¿no? Y sobre todo ellos tienen un interés de renovar la música asturiana desde la tradición, por eso presentan la música con el baile, con interesantes arreglos musicales e instrumentales, ¿no? Y los componentes son Loreto Suárez, Carla Miranda, que son voz y percusiones, y también aquí en el plato tenemos a Irache Espina, que también es voz y percusiones tradicionales, y a Juan Yagüe, guitarrista, que lo tenemos conocido también de varios grupos por ahí, porque también, como digo yo, el pasarle como a mí, que hay culo de mal asiento. Muy buenas tardes y bienvenidos a Directo Asturias. Muchas gracias. ¿Cómo surgió la idea de Algaire? Bueno, la idea del grupo surge de 4 personas que lleven desde bien pequeñas estando cercanas a la música tradicional, con ganas de hacer un proyecto nuevo desde cero. Y pues básicamente sale de ahí, con la idea de... Pues eso, de lo que comentabas antes, de ahí un aire fresco, renovado, un poco dándole nuestra visión de la música tradicional. Para mí es muy importante, sobre todo cuando repasamos, bueno, de habitual, por ejemplo, formas parte de un grupo de baile, de una banda de gaitas, bueno, agrupaciones varias, ¿no? Y siempre al primer contacto es como siempre lo superficial, ¿no? Nos quedan claros los tipos de baile, nos queda un poco claro cómo va todo, pero siempre nos pide un poco más, sobre todo a los que nos gusta indagar, ¿no? Unas cosas que quiero, por eso quiero hablar con Irache esto, que yo creo, ya voy a soltar la palabra tansugueira ya de frente, para tenerlo en cuenta, era que yo creo que gran parte del éxito es porque la música tradicional, sobre todo en Asturias, tuvo mucho, o sea, llegó a nosotros gracias a las mujeres. ¿Por qué? Porque por mucho que los gaiteros realmente seamos lo más visibles, ¿no? Y seamos como, digamos, ahí el que más suena, las mujeres son las que mantuvieron y tuvieron las canciones con la gente, con los nenos, y fueron los que fueron haciendo esa transmisión oral, que luego los gaiteros fusilábamos vuestras canciones. Y yo creo que también es un parte de vuestro aire, de vuestra forma de entender la música tradicional, y me gustaría que dieses tu punto de vista. Sí, bueno, nosotros como pandereteros tenemos la base les mujeres, porque son las que nos deprendieron todo. Sobre todo gracias a Bas y Rancés, son unas figuras muy importantes para nosotros, y nosotros, bueno, igual que tenemos temas nuestros que nos faen para nosotros, la mayoría de todo lo que hacemos y es recogido de esas mujeres que tanto nos dieron y que por desgracia no están. Yo creo que gran parte del éxito de Tansugueiras es porque la gente reconoce ese saber popular de casa y lo hacen suyo. Es decir, nos recuerda a esas madres que nos cantaban, nos recuerda a esa figura materna que realmente fue la que hizo que esa música llegase a nosotros, ¿no? Y bueno, y aparte que obviamente el baile estaba hecho para el baile, realmente, que muchas veces, bueno, salvo añadas o nanas que podemos tener por ahí, que son o canciones que había, por ejemplo, cuando estábamos en el campo o otro tipo de funciones, la mayoría eran para el baile, ¿no? La gente no tenía ni radio ni televisión, que claro, eso explícaselo a un millennial ahora mismo es súper complicado, que no existía, vamos, si no existía ni radio ni televisión, como ni internet siquiera, ¿no? Entonces, o la gente hacía baile o hacía música o no había. Entonces, a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando rescatas a la gente de los pueblos, que era parte de sus vidas, la música era parte de sus vidas. Entonces, la verdad que es un placer escucharos, y vamos a sentir vuestro primer tema, que tenemos aquí anotado, que va a ser A Palmeira. Arroubaronche el rapaz, arroubaronche el
Seguramente muchos oyentes, muchas oyentes reconozcan esta melodía porque no es la primera vez que suena en directo a Asturias. Como bien saben todos y todas los que conectan cada tarde de 6 a 8 en RPA, bueno, pues todas las canciones que suenan entre entrevista y entrevista, entre conexión y conexión, son hechas por músicos asturianos y hemos tenido, fíjate tú, la suerte de haber pinchado previamente a esta formación musical y a esta canción, Algaire. Eso es una buena noticia. Sí. Eso significa que os escuchamos y la verdad que presta escuchamos. Hablábamos que empezasteis a hablar un poco de la idea, ¿no? En 2019, es decir, os comisteis la pandemia por el medio. Por el medio. De lleno. ¿Qué tal la vuelta a la normalidad después de esos 2 años ahí en seco? Bueno, pues está siendo muy buena, la verdad. Nosotros en los últimos conciertos sí que ya estamos notase sobre todo que la gente ya no hay sillas, ya la gente puede estar de pie, pues vela bailar. Y una cosa que para un grupo como el nuestro, en el que el baile pero importante, claro, sí. ya tan importante, pues presta mogollón. La gente que tiene ganas de comer, obviamente. Exacto. Nos dejaron sentados en casa 2 años encerrados, así sin poder salir con la máscara esta. Entonces es lo que invita a vuestra música, ¿no? Volver eso a reconectar con el baile. Una de las cosas que se hacía las noches en baile, las noches en danza, era lo de que la gente vestía de calle normal, no necesitamos ponernos el traje de asturiano para volver a bailar. Es que bueno, por ejemplo, si revisamos, hay películas de los años 50 en el que la gente de los pueblos vestíase como se vestían los pueblos y bailaban. Muchas veces en las recreaciones que hacemos con las bandas o con los grupos parece que esa es la manera canónica, ¿no? Y a veces y más alejado de la realidad de lo que pensamos, ¿no? Pero quizás eso también lo aleje, ¿no? Porque a ver quién se atreve a bailar vestido de paisano o de paisana. Sí, pero por eso es muy, muy importante la música que hace Algaire, que se hace de esta manera. ¿Por qué? Porque hace que la gente, tal cual estemos, nos anima a bailar. O sea, yo creo que es muy difícil que alguien que esté con ellos viéndolos, esté con el culo parado. Oye, no hemos hablado del significado del nombre, ¿no? Porque tenéis que contarnos por qué habéis elegido el nombre de Gato Montés, si no me equivoco, ¿no? Bueno, el nombre fue una polémica bastante grande. Porque hubo roces entonces, ¿no? Sí, porque tampoco hay una explicación de por qué sea ese nombre. Nosotros buscábamos, en ese caso buscábamos nosotros, porque queríamos algo que tuviera fuerza, que tuviera un poco relacionado con nosotros, pero buscábamos y no topábamos nada. Entonces encontramos Algaire y gustónos la palabra, no nos gustó el significado y dijimos, bueno, pues esta, y luego dijimos, bueno, y llega tú. Pues oye, puede relacionarse un poco y Algaire quedó. Pues sí, a mí me gusta, ¿eh? Las palabras a veces es más la intención o cómo suenen que incluso a veces el significado, ¿no? ¿Qué planes tenéis de futuro? ¿Cómo está este verano? ¿Cómo planteáis el 2023 si llegamos a obtener alguna idea por ahí? ¿Cómo lo veis? Bueno, pues tenemos la suerte de que se nos presenta un año con trabajo, con conciertos, tanto en Asturias como fuera de Asturias, incluso fuera de España. O sea que no nos podemos quejar. La verdad que para un grupo como el nuestro, que lleva año y medio, escaso, o 2 años de funcionamiento, el poder estar en tantos sitios presentando el disco y llevando nuestra música es una pasada. Una cosa que yo no sé si tenéis ya alguna anécdota, porque esto de las giras, cuando nos juntamos y demás nos movemos, siempre hay alguna historia. Sí, anécdotas. ¿Alguna que queréis comentar con nosotros? No. Empezáis fuertes, conocéis en Loriano y hay anécdotas en 1 año y medio que no podéis contar. Este grupo... Pero bien, que no las fuerte. queréis contar o que no se pueden contar. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vale, 2 rombos, vale, muy bien. Pues nada, vamos a volver a sentir otro tema vuestro para que nos quede bien claro que el baile y que las mujeres, en este caso, son las que llevan la pandereta en la mano y que va a ser el tema Yume. Ayer ve la tarde pase per to casa, non t'ave seguí que andaves a las vacas, ai l'ere
19:19, 19 minutos que pasan de las 7 de la tarde, más que pegadizo este estribillo. Estaba, bueno, pues casi que se te mete, ¿no? Que se te tatúa con Carla Irache y Loreto. Lo habéis logrado, ¿eh? Esto es pegadizo y esto es buena señal. Sí, la verdad que sí. Estaba pensando, porque cuando me gusta disfrutar de la música, sobre todo cuando llevo buena, ¿no? Pusimos el ejemplo... Bueno, eso de buena o mala, cuidado donde te metes, ¿eh? Te ver decir qué música es buena o mala. En este caso es buena. Vale, no, y en muchos más. El ejemplo por ejemplo, pusimos del disco de Igor y Lizardo, que era buzuki, guitarra, violín, voz, y se comían el escenario. Es decir, el minimalismo, que yo creo que en parte vosotros cumplís un poco en ese sentido, esa línea de decir, tenéis las voces que marcan la tradición, y Juan, tú tienes la libertad de marcar ese ritmo, y luego esa capacidad que tienes tú de buscar otros sonidos. Yo creo que eso, que lo que buscasteis como vuestra música como señal de identidad propia, yo creo que la tenéis. Eso, yo creo que daros la enhorabuena por esa parte. Y ¿qué tal la experiencia de dar esa vuelta de tuerca a la música tradicional? Bueno, nosotros... la verdad que la respuesta que estamos percibiendo en general por parte de la gente parece que pues lo que dices tú, parece que y engancha, parece que las canciones enganchen, que a la gente impresta, y para nosotros pues evidentemente es una alegría tremenda el poder hacer que los temas que no solo hacernos al gusto nuestro, sino hacerlos al gusto de el público un poco no folky, sino ese tema, en general, digamos. Ese tema es complicado porque hasta hace no mucho era muy complicado a veces salir de nuestro público normal, que era el rollo folk, ¿no? En el caso, por ejemplo, la banda que nosotros hicimos un disco de rock, entonces, bueno, también teníamos el miedo de decir, o quedamos en tierra de nadie, de que no le gustan ni a los folk ni a los rockeros. Entonces, a veces uno tiene el miedo de evolucionar por culpa de que no sabe hacia dónde va o hacia dónde puede caer, ¿no? Pero bueno, en vuestro caso yo creo que vais por buen camino. Y luego también quería comentaros que, bueno, después del confinamiento vemos que ahora mismo, pues eso, el portal de música asturiana que hablamos, que es como casi donde lo está focalizando toda la evolución de los grupos ahora mismo, estamos ante un nuevo movimiento musical, yo creo, o una moda de recrear un poco nuestra música y querer hacer o sea, yo creo que los gaiteros y la gente que llevamos tiempo con música tradicional, bueno, grupos de baile o pandereteras, quedámonos con ganas siempre de hacer más, porque es como, vale, esto está bien, pero a mí el cuerpo me pide más marcha, ¿no? ¿Creéis que esto es una moda pasajera o vamos a quedarnos para hacer más proyectos con, por ejemplo, yo tenía un listado de grupos gallegos, también hay que decir que son 4 veces más que nosotros, eso es un dato de probabilidad interesante, pero era un listado que no tenía fin, me refiero. Y claro, yo lo he comparado con Asturias y dije, joder, a veces creo que faltaba un poco que tuvimos un empujón, y yo creo que ahora estamos en esa línea. ¿Qué opináis? Hombre, esperemos que no claro, sea una moda que el tiempo lo dirá, a ver si queda en una moda o es un cambio que queda ahí. Bueno, ayuda a lo de Asturias Cultura en Rede, es un tipo de... Ahora mismo estamos creando como un circuito de conciertos en Asturias, empieza a haber más salas, empieza a haber, bueno, más sitios donde poder tocar, y la verdad que es lo más importante, sobre todo por tener espacios donde podamos un poco esparcer y que la gente pueda bailar, ¿no? Vamos a escuchar el tema Rondofen y vamos a hablar luego de él. Estamos diciendo antes que se está convirtiendo en tendencia este estilo musical. Yo no sé, en vuestro caso, de dónde habéis bebido para poder inspiraros, llegar a componer este estilo musical y estas canciones. Bueno, este tema, la letra llega gracias a Laura Marcos, una poeta de Mieres,
Y la música y un tema bretón, Juan. Sí, la melodía procede en una melodía bretona de la que partimos para, pues eso, una vuelta de tuerca y... Buscar algo que fuera muy Sí. pegadizo, tanto por la canción como por el mensaje que queremos transmitir. Sí, el tipo de romances así, digamos, un poco de la tradición, son los que repiten las frases, ¿no? Que es como recalcamos ese detalle, ¿no? Lo cumplís, está muy bien por el hecho de decir, es un tema de lo más al día que podemos hablar. Y, por ejemplo, yo que soy padre de una niña, a mi cabeza me cambió mucho la forma de pensar el momento que vi lo que tenía que enfrentarse ella en cosas que no me toca a mí. Es el hecho de ponerse en el lugar de la otra, ¿no? Pues yo creo que estos temas son súper fundamentales y sé que grabaste un buen videoclip. ¿Qué tal la experiencia? Videoclip de los que molan. ¿Qué tal? Un lío. Un lío. Bueno, pero una experiencia Una buena. experiencia muy guapa, pero fue un lío. La verdad que No, la verdad que quedamos muy contentos, quedamos muy contentos. Fue una idea que, bueno, surgió como... Surgen a veces todas las ideas, ¿no? En plan, a ver qué hacemos, qué tal, hasta que alguien Se le cede la propone bombilla. un hilín del que empiezas a tirar, y pues ahí armamos todo lo del... toda la historia del vídeo, ¿no? Y la verdad que, bueno, la respuesta que tuvimos por parte de la gente cuando lo publicamos fue espectacular. O sea que no podemos pedir más. ¿Cómo se llama el vídeo para buscarlo y comentarlo y verlo? Rondo Fem. Rondo Fem. Sí, bueno, sigue la idea de eso, de que las mujeres parece que... Esta misma canción. Lo que hacen vale la mitad de lo que falla un paisano, ¿no? Y en parte, bueno, y por culpa de parte de la gran educación que tuvimos hace muchísimos años y demás. Entonces, bueno, son cosas que tenemos que ir cambiando de mentalidad. Yo creo que hay cosas que vamos mejorando, pero bueno, no podemos perder este mensaje que tenéis y que tenéis muy bien hecho. No sé, contadme algo más. ¿Qué queréis? ¿Destacáis algo de vuestro grupo de estos días, aunque no sean anécdotas que son inclasificables? Bueno, sí, mira, podemos decirte que vamos a estar este fin de semana colaborando en la presentación de otro disco, que es el de el gaitero José Manuel Tejedor. Vamos a estar ahí, podemos adelantar yo con un primicia que colaboró el grupo en uno de los temas del disco, y vamos a estar en la presentación. Y luego ya marchamos para Santalla. tenemos cosinas como por ahí, anuncio tenemos ayer. cosinas. A la gente que nos quiera seguir, que esté atenta ahí a redes y, Pues nada, yo creo que... y ahí iremos poniendo lo que hacemos. Primero, merece la pena seguimos, y luego yo creo que obviamente el buen trabajo, en el sentido me refiero que os llaman, tenéis conciertos, tenéis que moverlo, y ahora mismo os deseo que tengáis trabajo, que os haga, porque el músico necesita trabajo, y él lo que necesita, porque muchas veces eso, las ideas las tenemos, ponemos la pasta por delante, hacemos muchas cosas por delante, y luego cuando vemos los huevos en la cesta, a veces igual nos quedamos hasta sin cesta, ¿no? Entonces el trabajo de músico es la parte que no se ve, ¿no? Digamos, es el punto ese del desarrollo, ¿no? De las ideas. Bueno, planes de futuro, en plan rollo, ¿cuánto vuelta queréis darle a este disco? ¿Ya tenéis como otro plan de otra idea más adelante? Claro, sí, ya estamos, bueno, evidentemente, bueno, este disco llevamos mucho trabajo, y claro, nosotros cuando ya lo empezamos a grabar, pues ya... Sí, coge forma. Claro, estaba todo ya pensado, ¿no? Entonces, bueno, fue un proceso muy largo en el que te da tiempo a ir empezando a pensar en cosas nuevas. Y de hecho, bueno, ya en los últimos directos la gente ya va a encontrarse algún tema que no está en el disco, nuevo. Y bueno, ya estamos pensando eso, en nuevas cosinas, nuevos proyectos por ahí. Perfecto, pues nada, ya digo que ya, si no os falta trabajo, ya estáis adelantándolo, o sea que yo veo que tenéis una carrera ya para lanzarla. Pues gracias, Teber, gracias a vosotros por haber acercaros hasta el estudio a trasladarnos vuestra música al aire. Hemos conocido un poquito más acerca de vuestra historia, aunque ya sabíamos lo bien que sonabais, porque como decíamos antes, sí que le hemos pinchado alguno de vuestros temas, bueno, pues en las tardes de RPA. Os veremos, os disfrutaremos este viernes. Mañana va a estar con nosotros también José Manuel Tejedor, y seguramente que nos va a adelantar esa primicia que hoy habéis regalado aquí. Y como siempre, cada jueves le dedicaremos pues un poquito de tiempo con Teber a la tradición asturiana. Gracias, Teber. A vosotros. Danza e mocinas, danzai, non a mireis pa los mozos, que los mozos van detrás, que los mozos van detrás.